El capitán Jake Morrison apretó el rostro contra la fría ventana metálica de la estación espacial. La Tierra se veía tranquila y azul sobre él. 5 naves alienígenas se preparaban para partir. Cada nave era más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Sus agujeros brillaban como espejos a la luz del sol. Jake sintió náuseas. 3 años de trabajo acababan de fracasar. 3 años aprendiendo lenguas alienígenas, estudiando sus costumbres e intentando demostrar que los humanos merecían un lugar en la galaxia. Todo aquello era inútil. La sala de reuniones a sus espaldas seguía llena de gente, diplomáticos, científicos y militares, todos sentados alrededor de una larga mesa. La mayoría parecían derrotados. Algunos estaban enojados. Algunos ya hacían planes para volver a casa. La almirante Lisa Carter se acercó a Jake. Sostenía una tableta. La pantalla mostraba la carta oficial de rechazo del Consejo Galáctico. Ya la había leído 5 veces, pero las palabras no cambiaban. «Escuchen esto otra vez», dijo Lisa. Su voz sonaba cansada y amarga. La especie humana muestra patrones de comportamiento agresivo que la hacen inadecuada para ser miembro del Consejo. Su rápido desarrollo tecnológico indica una ambición peligrosa. Su curiosidad por otros mundos supone un riesgo para la estabilidad galáctica. Jake se apartó de la ventana. Curiosidad peligrosa. Hacen que suene como si preguntar fuera un crimen. El doctor Alex Rodríguez estaba sentado a la mesa con la cabeza entre las manos. Había pasado más tiempo con los extraterrestres que nadie durante meses. Había trabajado 18 horas al día aprendiendo sus idiomas y costumbres. Hablaba Centauri mejor que la mayoría de los niños Centauri. Entendía las estructuras sociales cristianas mejor que sus propios historiadores. Nada de eso importaba ahora. El diplomático alienígena principal estaba al frente de la sala. Parecía un humano alto y delgado, cubierto de piel gris. Sus ojos eran más grandes que los humanos y completamente negros. Cuando habló, un pequeño dispositivo alrededor de su cuello tradujo las palabras al inglés. «La decisión del Consejo Galáctico es definitiva», dijo el extraterrestre. Su voz no tenía ninguna emoción. «La Tierra permanecerá en cuarentena. No se permitirá que naves humanas viajen más allá de su sistema solar. No se establecerán colonias humanas en otros mundos. No se realizará comercio humano con las especies del Consejo». Jake sintió que sus manos se cerraban en puños. «¿Y si nos negamos?» La cabeza del extraterrestre se giró hacia él como una máquina. «Entonces su especie será contenida por la fuerza. El Consejo ya lidió con especies agresivas antes de que supiéramos cómo proteger la galaxia de influencias peligrosas. Doctora Ellen Turner, el jefe del equipo diplomático, lo intentó una vez más. Por favor, reconsidere. Los humanos tienen mucho que ofrecer. Nuestro conocimiento médico podría ayudar a las especies de toda la galaxia. Nuestras habilidades de ingeniería podrían resolver problemas que han existido durante siglos. Nuestro arte y cultura podrían enriquecer a todos». El extraterrestre no se movió. Su conocimiento médico proviene del estudio de la violencia y las lesiones. Sus habilidades de ingeniería se centran en las armas y la guerra. Su arte celebra el conflicto y la conquista. Estas no son cualidades que el Consejo valore. Jake quería golpear algo. Todo lo que los extraterrestres decían estaba mal, pero no escuchaban razones. Sí, los humanos habían librado guerras. Sí, habían construido armas, pero también hospitales, escuelas y museos. Habían creado música que podía hacer llorar de alegría. Habían escrito historias que enseñaban a los niños a ser amables. Los extraterrestres solo veían lo que querían ver. El coronel Ryan Brooks se levantó de su silla. Era un hombre corpulento con cabello gris y cicatrices en los brazos de antiguas batallas. «Así que eso es todo. Somos prisioneros en nuestro propio sistema solar. Eres libre de desarrollarte dentro de los límites que te han asignado», respondió el extraterrestre. «Quizás en unos pocos miles de años, cuando tu especie haya evolucionado más allá de su naturaleza primitiva, el Consejo lo reconsiderará. Unos pocos miles de años». Jake casi se rió. El extraterrestre estaba hablando de la humanidad como si fueran niños que necesitaban sentarse en la esquina hasta que aprendieran a comportarse. La ingeniera Maya Thompson había estado callada durante toda la reunión. Era joven, tal vez de 25 años, con cabello negro corto y manchas de aceite en su uniforme. Trabajaba en los motores de la estación espacial y sabía más de tecnología alienígena que nadie en la Tierra. «¿Puedo hacer una pregunta?», preguntó Maya. El alienígena se giró para mirarla. «¿Puedes hablar?».
¿Cuánto tiempo lleva existiendo el Consejo Galáctico? Aproximadamente 50.000 de tus años, asintió Maya. ¿Cuántas especies nuevas se han unido en todo ese tiempo?, preguntó el alienígena. Jake pudo ver que estaba pensando sin responder. 17 especies han alcanzado la membresía completa. 17 y 50.000 años. Maya repitió, eso es un nuevo miembro cada 3.000 años. ¿No parece una expansión lenta? Los ojos negros de los alienígenas parecen oscurecerse. El Consejo valora la estabilidad sobre los cambios rápidos. ¿Verdad?, dijo Maya. Se reclinó en su silla y cruzó los brazos. Estabilidad. Jake pudo ver lo que Maya estaba pensando. El Consejo Galáctico no estaba interesado en el crecimiento ni el progreso. Querían que todo permaneciera exactamente igual. Las nuevas ideas los ponían nerviosos. Las diferentes formas de pensar los asustaban. El diplomático alienígena comenzó a caminar hacia la puerta. Esta reunión ha concluido. Nuestras naves partirán en 1 hora. No intenten seguirnos ni contactar con los mundos del Consejo. Tales acciones se considerarán actos de agresión. Los demás alienígenas en la sala siguieron a su líder. Se movían como robots, todos caminando a la misma velocidad y manteniendo la misma distancia. Jake se preguntó si alguna vez se reían o se lo decían. Bromeó o hizo algo que no estaba planeado de antemano. Cuando los extraterrestres se fueron, la sala se quedó en silencio. Todos se sentaron allí mirándose unos a otros sin saber qué decir. 3 años de esperanza acababan de morir en menos de 1 hora. El almirante Carter finalmente rompió el silencio. Bueno, eso salió tan mal como pudo haber salido el día. Rodríguez levantó la vista de sus manos. No entiendo, aprendí sus idiomas a la perfección, seguí todos sus protocolos, hice todo lo que me pidieron. No habría importado. Jake dijo que todavía estaba de pie junto a la ventana, viendo las naves extraterrestres prepararse para partir. Nunca tuvieron la intención de dejarnos unirnos a todo este proceso, era solo para aparentar. Maya se levantó y caminó para unirse a Jake en la ventana. ¿Sabes qué es gracioso? Nos llamaron demasiado agresivos y peligrosos, pero son ellos los que nos amenazan con la fuerza si no obedecemos sus reglas. Jake la miró, había algo en sus ojos que no había visto en los demás. No derrota ni ira, sino algo más, algo que parecía casi emoción. ¿Tienes una idea?, dijo Maya. Sonrió. Era la primera sonrisa que alguien había mostrado desde que comenzó la reunión. Tal vez. Dime algo, capitán. ¿Cuántas especies dijeron que había en el Consejo? Jake intentó recordar. Creo que eran alrededor de 200 especies, en una galaxia con miles de millones de estrellas. Eso significa que hay miles, tal vez millones de especies ahí fuera que no son parte del Consejo. Especies que rechazaron, ignoraron o ni siquiera contactaron. Jake comenzó a entender. ¿Estás pensando que podríamos encontrarlos? Estoy pensando que podríamos hacer más que encontrarlos. Estoy pensando que podríamos ofrecerles algo mejor que lo que ofrece el Consejo. La almirante Carter había estado escuchando su conversación. Caminó hacia la ventana para unirse a ellos. Los extraterrestres dejaron en claro que no se nos permite salir del sistema solar. La sonrisa de Maya se ensanchó. Dijeron que no se permitiría que ninguna nave humana viajara más allá de nuestro sistema solar. No dijeron nada sobre naves no humanas que transportaran pasajeros humanos. Jake sintió algo que no había sentido desde que comenzó la reunión. Esperanza. Fuera de la ventana, las naves alienígenas comenzaban a moverse. Sus motores brillaban con luz azul mientras se preparaban para saltar al hiperespacio. En unos minutos se habrían ido y la Tierra volvería a estar sola. Pero tal vez estar solo no era lo peor que podía pasar. Tal vez era exactamente lo que la humanidad necesitaba. 6 meses después de que los extraterrestres se fueran, Jake Morrison estaba en una habitación que no existía hace 6 meses. Las paredes estaban cubiertas con mapas estelares, diseños de naves y fotos de tecnología extraterrestre. Docenas de personas trabajaban en terminales de computadora, hablando en voz baja por auriculares o escribiendo informes. La habitación estaba muy bajo tierra, construida dentro de una antigua base militar en Colorado. Sobre la Tierra, el mundo pensó que la humanidad se había rendido tras el rechazo del Consejo. Los informes de prensa hablaban de recortes presupuestarios al programa espacial y políticos discutiendo sobre qué hacer a continuación. Todos estaban equivocados. Jake ya no era solo un capitán. La nueva organización lo había nombrado almirante de flota, aunque comandaba solo 3 naves y 200 personas, pero el título se sentía bien. Pronto lo necesitaría. Maya Thompson entró en la habitación cargando un cilindro de metal del tamaño de una taza de café. Parecía cansada pero emocionada. Sus manos estaban cubiertas de grasa y su uniforme tenía marcas de quemaduras en las mangas. Funciona, dijo simplemente. Jake sintió que su corazón latía más rápido. Muéstrame.
Maya colocó el cilindro sobre una mesa y presionó un botón en el costado. El cilindro se abrió como una flor, revelando un pequeño dispositivo que brillaba con una suave luz azul. La misma luz azul que habían visto de las naves alienígenas. Este es un motor hiperespacial. Maya dijo, no tan grande como los alienígenas, pero igual de rápido, tal vez más rápido. El doctor Rodríguez se unió a ellos en la mesa. Había estado estudiando tecnología alienígena todos los días desde el rechazo. Su oficina estaba llena de piezas rotas de equipo alienígena que habían sido abandonadas o tiradas. La mayoría de la gente pensaba que era basura. Rodríguez lo sabía mejor. ¿Cómo lo hiciste? Rodríguez preguntó Maya. Recogió el dispositivo con cuidado. Los alienígenas piensan mal en el hiperespacio. Construyen estos enormes y complicados motores que necesitan cantidades masivas de energía. Pero el hiperespacio no se trata de energía, se trata de comprensión. Jake no entendía la ciencia, pero entendía lo que significaba. Podemos construir nuestras propias naves mejor que eso. Maya dijo, podemos construir naves. Los alienígenas nunca imaginaron que fueran pequeñas, rápidas e imposibles de detectar. El coronel Brooks entró en la habitación con un grupo de hombres y mujeres jóvenes con uniformes militares. Estos fueron los primeros voluntarios para el nuevo programa. Todos ellos habían aplicado dentro. Horas de escuchar sobre el proyecto, a todos les habían dicho que tal vez nunca regresarían a casa. A ninguno de ellos les importó. La primera tripulación está lista para el entrenamiento. Brooks anunció cuando lanzamos. Jake miró alrededor de la habitación. Hace 6 meses, esta había sido una idea loca de Maya. Ahora era real. Se estaban construyendo naves en fábricas secretas en todo el mundo. Las tripulaciones se estaban entrenando para misiones que oficialmente no existían. Los científicos estaban resolviendo problemas que el Consejo Galáctico pensaba que eran imposibles. ¿Cómo deberíamos llamarlo? Jake preguntó. La doctora Ellen Turner levantó la vista de su computadora. Había estado trabajando en algo que llamó protocolos de primer contacto, nuevas formas de conocer especies alienígenas que no implicaran amenazas ni exigencias de tributo, la Alianza de Independencia Terrana. Turner dijo, ya no intentamos unirnos al club de nadie más, estamos creando el nuestro. La almirante Carter se acercó desde otra mesa, donde había estado estudiando informes de inteligencia. Los satélites espía de la Tierra habían estado observando naves alienígenas durante meses, rastreando sus raíces y aprendiendo sus patrones. Tengo buenas y malas noticias, dijo Carter. La buena noticia es que el Consejo no nos está vigilando con mucha atención. Creen que nos rendimos. La mala noticia es que encontramos algo interesante. Activó una pantalla que mostraba un mapa estelar. Los puntos rojos marcaban los territorios del Consejo. Los puntos amarillos mostraban el espacio neutral, pero también había puntos verdes dispersos por toda la galaxia. ¿Qué son los puntos verdes?, preguntó Jake. Especies que solían estar en el Consejo pero se fueron. Especies que fueron rechazadas como nosotros. Especies con las que nunca se contactó. Carter señaló un grupo de puntos verdes cerca del borde del espacio del Consejo. Este sistema tiene 3 especies diferentes viviendo en planetas diferentes. Ninguna de ellas. Ellos son miembros del Consejo. Maya estudió el mapa. ¿A qué distancia están? Aproximadamente 6 semanas con nuestros nuevos motores. Los extraterrestres tardarían 3 meses en llegar con sus grandes naves. Jake sintió que las piezas de un plan se unían en su mente. ¿Qué sabemos sobre estas especies? El doctor Rodríguez sacó archivos de su computadora. Los Asanti viven en el tercer planeta. Las especies reptiles son muy buenas para construir cosas. El Consejo los contactó hace 200 años y decidió que eran demasiado primitivos. Los Asanti se han estado desarrollando por su cuenta desde entonces. ¿Qué tienen de primitivos? Turner preguntó. No tienen un gobierno central. Cada ciudad toma sus propias decisiones. El Consejo cree que eso es ineficiente. Jake casi se rió. El Consejo cree que cualquiera que no siga sus reglas es primitivo. Rodríguez continuó leyendo. Los Nortam viven en el 4º planeta. Especies parecidas a insectos que trabajan juntas, como abejas u hormigas. El Consejo intentó negociar con ellos hace 50 años, pero se rindió. Dijeron que los Nortam eran imposibles de entender. ¿Y la tercera especie? Nadie. Sabe mucho sobre ellos. Viven en el espacio mismo, no en ningún planeta. Una especie de seres energéticos. El Consejo declaró su sistema fuera de los límites y prohibió a cualquiera ir allí.
Maya miró el mapa estelar con creciente entusiasmo. 3 especies que el Consejo rechazó o abandonó. 3 especies que podrían estar dispuestas a escuchar. Un enfoque diferente. ¿Qué tipo de enfoque? Brooks preguntó. Turner había estado pensando en esta pregunta durante meses. Asociación en lugar de dominación. Comercio en lugar de tributo. Cooperación en lugar de conquista. Jake se acercó al mapa estelar y estudió los puntos verdes. Había cientos de ellos. Cientos de especies que el Consejo había descartado como inútiles, peligrosas o primitivas. No vamos a ir. Estamos ahí para que se unan a nosotros, dijo Jake lentamente. Vamos a ofrecerles algo mejor que lo que ofrece el Consejo. ¿Qué es eso? Preguntó Carter. Libertad. La sala se quedó en silencio mientras todos pensaban en lo que eso significaba. El Consejo Galáctico gobernaba a través del miedo y las amenazas. Exigían tributos de las especies miembro y ofrecían protección a cambio. Pero, ¿y si hubiera otra forma? Maya tomó su motor hiperespacial y lo sostuvo con ambas manos. Puedo tener la primera nave lista en 2 meses. ¿Quién la vuela? Preguntó Brooks. Jake miró alrededor de la sala a todas las personas que habían renunciado a vidas cómodas para perseguir un sueño imposible. Científicos que podrían haber trabajado para grandes corporaciones, oficiales militares que podrían haber comandado bases importantes, ingenieros que podrían haber construido inventos rentables. En cambio, estaban aquí en una habitación secreta bajo tierra planeando desafiar a la organización más poderosa de la galaxia. Lo haré. Jake dijo, vuelo la primera misión. Carter negó con la cabeza. Es demasiado arriesgado. Si algo te sucede, todo el proyecto se desmorona. Si no voy, entonces despido a otras personas que tomen riesgos. Yo no tomaré eso, no es liderazgo. Maya cerró su motor hiperespacial y lo volvió a guardar en su estuche. La nave no será elegante, sin armas, soporte vital mínimo, solo espacio suficiente para una tripulación de 5. 5 personas para cambiar la galaxia. Rodríguez dijo que ya se ha hecho antes. Turner añadió que Colón tenía 3 naves y 90 hombres cuando cruzó el Atlántico que cambió el mundo. Jake estudió el mapa estelar una vez más. En algún lugar, había especies que habían sido rechazadas, abandonadas o ignoradas por el Consejo. Especies que podrían estar dispuestas a intentar algo nuevo. El Consejo pensó que habían resuelto el problema humano manteniendo aislada la Tierra. Pensaron que los humanos eventualmente se rendirían y aceptarían su lugar como prisioneros en su propio sistema solar. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. 2 meses después, Jake dijo, Maya, quiero esa nave lista. Brooks, quiero una tripulación entrenada. Turner, quiero protocolos de primer contacto que no impliquen amenazas. Carter, quiere información sobre todas las especies en ese sistema. Miró alrededor de la habitación una vez más. El Consejo cree que prohibieron a la Tierra unirse a su club. Lo que realmente hicieron fue liberarnos para construir algo mejor fuera del mundo. Siguieron creyendo que la humanidad había aceptado la derrota. Los políticos dieron discursos sobre centrarse en los problemas internos. Los científicos hablaron sobre los beneficios de permanecer en el sistema solar. Pero en las profundidades, en una habitación que oficialmente no existía, la humanidad se estaba preparando para su próxima gran aventura. La nave SUE Pioneer salió del hiperespacio cerca del sistema Kepler con un destello de luz azul. Capitán. Danny Carter, el hermano menor de Lisa, sintió que su estómago se calmaba cuando la gravedad artificial entró en acción. 6 semanas de viaje en una nave del tamaño de una casa pequeña habían sido incómodas, pero lo habían logrado. Todos los sistemas normales, reportó el ingeniero Pete Williams desde su pequeña estación detrás de la silla del capitán. La nave era tan pequeña que los 5 miembros de la tripulación podían tocar las paredes desde el centro de la sala principal. ¿Alguna señal de que nos detectaran?, preguntó Danny a la oficial de comunicaciones Lucy Grant. Revisó sus instrumentos, nada. La red de detección alienígena está enfocada en naves grandes que usan vieja tecnología hiperespacial. Los pasamos justo al lado. Danny miró por la ventana frontal a los 3 planetas que estaban adelante. Según los informes de inteligencia de la Tierra, cada planeta tenía una especie diferente que el Consejo Galáctico había rechazado o abandonado. Esta era la primera oportunidad de la humanidad de demostrar que su nuevo enfoque podía funcionar. Primero llévanos al tercer planeta, ordenó Danny. Vamos a conocer a los Asanti.
El planeta parecía marrón y verde desde el espacio, con grandes ciudades conectadas por caminos rectos. A medida que el pionero se acercaba, podían ver que las ciudades estaban construidas de manera diferente a las ciudades humanas. Los edificios eran bajos y amplios en lugar de construidos. Transmisión entrante. Lucy anunció que estaban hablando en su propio idioma. Pero creo que estaban preguntando quiénes somos. El doctor Sam Parker, el xenobiólogo de la misión, activó el sistema de traducción que había. Pasado meses preparando decirles que somos exploradores de la Tierra, venimos en paz y deseamos hablar con sus líderes. La respuesta llegó rápidamente. Lucy escuchó a través de sus auriculares y sonrió. Nos están invitando a aterrizar. Suenan curiosos, no asustados. El pionero aterrizó en un campo fuera de la ciudad más grande. A través de las ventanas pudieron ver una choza. Acercándose a la nave caminaban erguidos como los humanos, pero estaban cubiertos de escamas verde oscuro. Eran más altos que los humanos y se movían con pasos cuidadosos y deliberados. Danny se puso su traje ambiental y salió. El aire era respirable para los humanos, pero no se arriesgaban. El líder Asanti vestía algo que parecía una combinación de armadura y ropa formal. Soy el jefe Kelly de las ciudades del este, dijo el extraterrestre a través de un dispositivo de traducción. Nosotros no he visto visitantes nuevos en muchos años. Las naves de consejo dejaron de llegar hace mucho. Soy el capitán Danny Carter de la Tierra. Danny respondió: no formamos parte del Consejo. Representamos una nueva alianza de mundos independientes. Los grandes ojos amarillos de KL la observaron atentamente. Independiente. Es una palabra que entendemos bien. El Consejo nos llamó primitivos porque no tenemos un solo gobernante para todo el mundo. Cada ciudad elige su propio camino. Danny sonrió para sí mismo. Esto era exactamente lo que el Dr. Turner había predicho. El Consejo veía la independencia como una debilidad. Los humanos la veían como una fortaleza. Creemos que diferentes formas de vida pueden funcionar juntas. Danny dijo: no estamos aquí para cambiar su forma de gobernarse. Estamos aquí para ofrecerles colaboración. Durante los 3 días siguientes, Danny y su tripulación aprendieron sobre la sociedad Asanti. Cada ciudad era como un país independiente, pero comerciaban entre sí y se ayudaban en caso de emergencia. Eran maestros constructores que creaban herramientas y máquinas que duraban siglos. Y lo más importante, los Asanti tenían algo que los humanos necesitaban. Su planeta era rico en metales raros, esenciales para construir motores hiperespaciales. El Consejo había exigido estas medallas como tributo, pero ofreció poco a cambio. ¿Qué ofrecen a cambio de colaboración? Jefe Comal preguntó durante su reunión final. Danny activó un pequeño dispositivo que proyectaba imágenes en el aire. Tecnología médica que puede extender su esperanza de vida en un 50%. Armas defensivas que pueden proteger sus ciudades de cualquier amenaza. Y lo más importante, respeto por su independencia. Los líderes Asanti hablaron entre ellos en su propio idioma. Finalmente Comal se volvió hacia Danny. El Consejo quería que cambiáramos todo sobre nosotros mismos para unirnos a ellos. Nos pides que no cambiemos nada. Esto parece demasiado bueno para ser verdad. Hay una cosa que pedimos. Danny dijo: si otras especies quieren unirse a nuestra alianza, ¿nos ayudarán a darles la bienvenida? Las escamas de Comal cambiaron de color ligeramente. Lo que el Dr. Parker había aprendido que significaba diversión. ¿Quieres que te ayudemos a encontrar más especies rechazadas como nosotros? Exactamente. Entonces aceptamos su asociación. Las ciudades del este trabajarán con la Tierra y cualquier otro, los que creen en la independencia. El pionero abandonó el mundo Asanti con acuerdos firmados y muestras de las raras medallas que la humanidad necesitaba. Pero más que eso, se fueron con pruebas de que su enfoque funcionó. Los primeros miembros no humanos de la Alianza de Independencia Terra no eran súbditos ni sirvientes, sino socios. El cuarto planeta era diferente. Los Nortam vivían en enormes ciudades subterráneas que desde el espacio parecían antílopes gigantes. El Consejo había renunciado a intentar comunicarse con ellos porque no tenían líderes individuales con quienes negociar. La comandante Beck Wilson, quien había reemplazado a Danny para esta parte de la misión, intentó un enfoque diferente. En lugar de pedir hablar con los líderes, envió patrones matemáticos y fórmulas científicas hacia el planeta. La respuesta llegó en forma de complejas formas geométricas dibujadas en la atmósfera del planeta por miles de personas que volaban hacia el norte trabajando juntas. El Dr. Parker pasó horas analizando los patrones antes de comprender. No solo nos hablan, dijo con entusiasmo, nos están enseñando su idioma a través de las matemáticas. Durante varios días, los humanos aprendieron a comunicarse con los Nortam mediante el reconocimiento de patrones. Los alienígenas con aspecto de insecto pensaban como una mente colectiva, pero eran increíblemente inteligentes.
Habían desarrollado una tecnología que el Consejo nunca había visto porque abordaban los problemas como una especie unificada en lugar de individuos que competían. Los Nortam ofrecían algo aún más valioso que las medallas Asanti. Habían aprendido a manipular el espacio-tiempo, creando dimensiones de bolsillo para redes de almacenamiento y comunicación que funcionaban instantáneamente a cualquier distancia. ¿Por qué quieren ayudarnos?, preguntó Wilson a través de un patrón de luces y sonidos. La respuesta de Nortam llegó en forma de imágenes proyectadas directamente en las mentes humanas. Mostraban al Consejo llegando siglos atrás intentando obligar a los Nortam a elegir representantes individuales. Cuando los Nortam explicaron que no funcionaban así, el Consejo declaró que era imposible negociar con ellos y se marchó. El Consejo nunca había intentado comprender a los Nortam. Simplemente habían decidido que cualquier cosa diferente a su experiencia normal estaba mal. Wilson hizo la misma oferta que los humanos habían hecho a la Alianza Asanti sin exigir cambios, respeto por su forma de vida y ayuda para dar la bienvenida a otras especies independientes a la Alianza. Los Nortam accedieron creando un hermoso espectáculo de luces que podía verse desde la órbita. Pero la tercera especie. El sistema presentaba el mayor desafío. Los seres de energía que vivían en el espacio no tenían forma física que los humanos pudieran comprender. Existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, apareciendo como nubes de luz cambiantes que podían ser del tamaño de una casa o un planeta. El capitán Steve Johnson llevó al pionero directamente a la zona donde vivían los seres de energía. El Consejo había declarado esta región prohibida y prohibido la entrada a cualquiera. Johnson, con la típica curiosidad humana, voló directamente al centro. Los instrumentos de la nave se volvieron locos mientras la realidad parecía curvarse a su alrededor. Las estrellas fuera de las ventanas se movían en direcciones imposibles. El tiempo parecía acelerarse y ralentizarse aleatoriamente, y de repente todo volvió a la normalidad. Pero flotando fuera de la nave había un ser hecho de pura luz que, de alguna manera, tenía un rostro que los humanos podían reconocer. «No tienes miedo», dijo el ser sin emitir sonido. Su voz apareció directamente en sus mentes. «¿Deberíamos tenerlo?», preguntó Johnson a Consejo. «Las naves huyeron al vernos. Nos llamaron peligrosos e impredecibles». Johnson sonrió. «Dijeron lo mismo de los humanos. Creo que nos llevaremos bien». Los seres de energía que se hacían llamar espectros cuánticos tenían habilidades que parecían mágicas. Podían plegar el espacio para permitir viajes instantáneos. Entre dos puntos cualesquiera de la galaxia podían existir en múltiples dimensiones, a la vez podían manipular la materia y la energía con sus pensamientos, pero estaban solos durante miles de años, habían visto a otras especies desarrollarse y crecer mientras ellos permanecían aislados. El miedo de los consejos los había condenado a la soledad. «Nosotros ofrecemos lo mismo». ¿Qué ofreció a los demás? Johnson dijo que la asociación y la amistad eran una oportunidad de ser parte de algo más grande sin perder lo que te hace único. El espectro cuántico que habló por su gente brilló más fuerte. «Aceptamos que ha pasado demasiado tiempo desde que tuvimos amigos. Cuando el pionero regresó a la Tierra 3 meses después llevaba representantes de 3 especies y acuerdos que cambiarían la galaxia. La Alianza de Independencia Terran había crecido de una especie rechazada a 4 socios. En menos de un año, Hake Morrison se encontró con la nave cuando aterrizó. ¿Cómo fue?» Danny salió de la nave con una sonrisa en su rostro. «Ya no estamos solos, y esto es solo el comienzo». La reunión de emergencia del Consejo Galáctico tuvo lugar en Centaur Prime, el mundo capital del colectivo. Centuri, el senador Beltar, se paró frente a una enorme cámara llena de representantes de 200 especies diferentes. El aire zumbaba con dispositivos de traducción que funcionaban en docenas de idiomas. «El problema humano es peor de lo que pensábamos», anunció Feltar. Su piel gris parecía más pálida de lo habitual y sus grandes ojos negros mostraban preocupación. «Por primera vez en siglos no han permanecido aislados como se les ordenó. Han estado reclutando imágenes. Aparecieron en la pantalla principal de la cámara mostrando humanos, naves visitando diferentes mundos. Los miembros del Consejo observaron en silencio como las imágenes mostraban a humanos haciendo contacto con especies que habían rechazado hace mucho tiempo. Los Asanti se han unido a ellos». Beltar continuó: «Así como los Nortam, incluso los peligrosos seres de energía de la zona prohibida ahora están trabajando con humanos». Murmullos de preocupación se extendieron por la cámara. Muchos miembros del Consejo se habían olvidado de las especies que habían rechazado. Otros nunca habían oído hablar de ellos en absoluto. La idea de que estos grupos olvidados ahora estaban trabajando juntos era inquietante. El alto canciller Cis de la Federación Krell se puso de pie lentamente. Los Krell eran uno de los miembros más antiguos del Consejo, y su opinión tenía un gran peso. «¿Cuántas especies se han unido a esta alianza humana?».
Nuestros últimos informes de inteligencia muestran 12 miembros confirmados, Beltar respondió, pero el número crece cada mes. Están apuntando específicamente a especies que hemos rechazado o abandonado. La cámara estalló en voces enojadas. Los miembros del consejo gritaron preguntas y demandas en sus idiomas nativos. El sistema de traducción luchó por mantenerse al día con él. Caos, orden. El canciller Six gritó, debemos abordar este problema lógicamente. Miró directamente a Beltar. ¿Qué son exactamente los humanos que ofrecen a estas especies? Tar activó otra pantalla que mostraba comunicaciones interceptadas. Lo llaman asociación sin pagos de tributos, sin demandas a cambiar sus gobiernos o culturas. No requiere prestar servicio militar, simplemente piden cooperación y ayuda mutua. Una delegada, Voran, levantó uno de sus 4 brazos. Eso suena razonable. ¿Cuál es el problema? El problema, dijo Beltar bruscamente, es que socava todo lo que el Consejo representa. Durante 50.000 años hemos mantenido el orden mediante una jerarquía clara. Las especies fuertes guían a las especies débiles, las civilizaciones avanzadas enseñan a las primitivas. Este enfoque humano sugiere que todas las especies son iguales. Más murmullos se extendieron por la cámara. Algunos sonaban preocupados, otros sonaban curiosos. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, el almirante Hake Morrison se encontraba en el centro de mando de la estación Harmony. La estación espacial era el nuevo cuartel general de la humanidad, construido con la ayuda de todos sus socios de la Alianza. La ingeniería Asanti la hizo fuerte, la tecnología Nortam la hizo eficiente, las habilidades cuánticas de los Bright hicieron imposible que los enemigos la encontraran. La comandante Kate Anderson se acercó con el informe de inteligencia en sus manos. Señor, estamos detectando mucha actividad militar del Consejo. Están moviendo flotas hacia las regiones fronterizas. Hake estudió la pantalla táctica que muestra los movimientos de las naves por todo el espacio. El Consejo están tratando de intimidar a sus propios miembros. Algunos de ellos deben estar pensando en irse. Díaz Rodríguez caminó desde su estación de monitoreo. Es peor que eso. Estamos recibiendo mensajes secretos de 17 especies diferentes del Consejo. Quieren saber más sobre cómo unirse a nuestra alianza. Hake sintió una mezcla de emoción y preocupación. Representa casi el 10% de sus miembros totales, incluidos algunos de sus mundos principales. Anderson agregó, los altarianos han sido miembros del Consejo durante 20.000 años. Si se van, sería un gran golpe para la autoridad del Consejo. Hake miró el mapa estelar que mostraba tanto territorio del Consejo como la creciente coalición de sistemas independientes. Las áreas rojas estaban marcadas como control del Consejo. Las áreas azules mostraban el espacio de la coalición, pero ahora había zonas moradas donde se cuestionaba la autoridad del Consejo. ¿Cuál es nuestra fuerza militar actual?, preguntó Hake. Anderson sacó otra pantalla. 60 naves de 20 especies diferentes. El Consejo tiene más de 3.000 naves, pero la mayoría son viejas y están diseñadas para la intimidación en lugar del combate real. Calidad versus cantidad. Hake dijo, ¿estamos listos si deciden atacar? Nuestras naves son más rápidas y avanzadas. Anderson respondió, tienen números abrumadores. Una pelea directa sería costosa para todos en sentar a prime. El debate del Consejo había durado horas. Algunos miembros querían una acción militar inmediata contra la Alianza Humana. Otros sugirieron negociación. Algunos incluso se preguntaron si los humanos podrían tener buenas ideas que valieran la pena considerar. El senador Tar estaba perdiendo la paciencia con la discusión. Cada día que demoramos, más especies se unen a la coalición humana. Debemos actuar con decisión antes de que esta rebelión se extienda más. ¿Qué propone?, preguntó el canciller Sis. Una demostración de poder. Seleccionemos a uno de los aliados humanos y hagamos un ejemplo con ellos. Muestren a la galaxia qué le sucede a las especies que desafían. Autoridad de Consejo, una vocecita habló desde el fondo de la cámara. ¿Y si contraatacan? La cámara quedó en silencio. La pregunta había salido de un delegado junior que representaba a una especie menor. La mayoría de los miembros del Consejo nunca habían considerado la posibilidad de que sus amenazas pudieran ser desafiadas. Los ojos negros de Beltar se entrecerraron. Son primitivos y marginados. Se rendirán cuando se enfrenten al poder real. Pero la duda se extendía por la cámara por primera vez en miles de años. Los miembros del Consejo se preguntaban si sus métodos tradicionales funcionarían en la estación Harmony. Hake recibió informes de los exploradores de la coalición de toda la galaxia. Las noticias eran alentadoras y peligrosas. 23 especies se han unido formalmente a la coalición, informó el capitán Danny Carter, pero el Consejo está movilizando sus flotas. Nuestros espías dicen que están planeando algún tipo de acción militar.
Jake se volvió hacia Maya Thompson, que había estado trabajando en nuevas tecnologías defensivas. ¿Cómo van los escudos planetarios? Los espectros cuánticos descubrieron cómo doblar el espacio alrededor de mundos enteros. Mia respondió que cualquier flota atacante se encontraría disparando al espacio vacío, mientras que el planeta real existe en una dimensión de bolsillo y nuestras capacidades ofensivas. Los Nortam han desarrollado algo que llaman bombas lógicas, virus informáticos que pueden apagar flotas enteras. Sin causar bajas, los Asanti construyeron armas cinéticas que pueden inutilizar naves sin destruirlas. Jake asintió con aprobación. No intentamos ganar una guerra, intentamos demostrar que la guerra no es necesaria. La doctora Ellen Turner se acercó con una actualización diplomática. Señor, he estado analizando las comunicaciones internas del Consejo. Se está formando una división en su liderazgo. Aproximadamente la mitad quiere negociar con nosotros, la otra mitad quiere aplastarnos. ¿Cuál mitad está ganando ahora mismo? Los intransigentes tienen el control, pero eso podría cambiar si manejamos esto correctamente. Jake estudió toda la información que tenía. Sí, la coalición había crecido más allá de sus sueños más locos, pero el éxito había traído nuevos peligros. El Consejo los veía como una amenaza para todo lo que habían construido durante 50.000 años. Envíen un mensaje a todos los miembros de la coalición, decidió Jake. Díganles que preparen sus defensas, pero no tomen medidas agresivas. No estamos iniciando una guerra. ¿Y si el Consejo ataca de todos modos? Anderson le preguntó a Jake, quien miró por la ventana de la estación las naves de docenas de especies diferentes que trabajaban juntas en el espacio. Las naves de construcción Asanti trabajaban junto con las naves técnicas de Nortam. Las formas de energía espectral cuántica bailaban entre las naves de patrullaje humano, especies que nunca se habían conocido antes del carbón. Ahora compartimos tecnología y amistad, entonces nos defendemos, dijo Jake, pero lo hacemos de una manera que muestra a la galaxia que hay un mejor camino que el conflicto interminable. El mensaje que Jake envió ese día llegó a todos los miembros de la coalición y también a muchos mundos de consejo. Fue simple y directo. No buscamos la guerra. Buscamos la libertad. No exigimos la rendición de nuestros enemigos. Ofrecemos asociación a cualquiera que esté dispuesto a elegir la cooperación sobre la dominación. En cuestión de horas, 3 especies más dejaron el Consejo para unirse a la coalición. La rebelión se estaba extendiendo más rápido de lo que nadie esperaba en Centaura. El senador principal Beltar recibió informes de las deserciones con creciente furia. Esto termina ahora, declaró. Preparen las flotas de batalla. Recordaremos a la galaxia quien tiene poder real. Pero incluso mientras daba las órdenes podía haber incertidumbre en los ojos de otros miembros del Consejo por primera vez en su larga historia. Se enfrentaban a un enemigo que ofrecía esperanza en lugar de miedo. La galaxia estaba a punto de descubrir qué enfoque resultaría más fuerte. La flota de guerra del Consejo llegó a la frontera del espacio de la coalición como una nube de tormenta que bloqueaba las estrellas. 300 naves masivas se extendían por la oscuridad. Sus cascos brillaban con armas que habían mantenido la galaxia en línea durante 50.000 años después. El almirante Jake Morrison los observó acercarse desde el puente de la estación Harmony. La flota de la coalición parecía diminuta en comparación. 60 naves de 20 especies diferentes, cada una construida con tecnología diferente y pintada de diferentes colores. Deberían haber estado aterrorizados. Jake se sintió tranquilo. La flota de Consejo está enviando una transmisión, informó la oficial de comunicaciones Lucy Grant. Transmítalo. Jake ordenó. La imagen del senador Beltar apareció en la pantalla principal. Su piel gris se veía más oscura de lo habitual y sus ojos negros ardían de ira. Ríndete de inmediato y tu castigo será misericordioso. Continúa esta rebelión y enfrenta la destrucción completa. Jake se puso de pie lentamente detrás de él. Representantes de todas las especies de la coalición observaban y esperaban. Guerreros Asanti con su piel escamosa. Líderes de Nortam conectados por enlaces neuronales brillantes. Espectros cuánticos que existen como seres de luz pura. Docenas de otras especies que el Consejo había rechazado o olvidado. El senador Jake dijo con calma, no tenemos ningún deseo de luchar contra ustedes, pero no renunciaremos a nuestra libertad. Libertad. La voz de Beltar se quebró con incredulidad. Hablas de libertad mientras corrompes el orden natural de la galaxia. Las especies fuertes deben guiar a las débiles. Así es como la civilización sobrevive. Así es. ¿Cómo sobrevive la tiranía? Respondió Jake.
La civilización prospera cuando se escuchan todas las voces. Veltar cortó la transmisión. En cuestión de minutos, la flota del Consejo comenzó a avanzar en formación perfecta. Todas las naves se movieron exactamente a la misma velocidad, manteniendo distancias precisas entre sí. Fue una impresionante muestra de disciplina y orden. También era exactamente lo que la coalición había preparado. Flota Nortam, ejecutar el despliegue de la bomba lógica. Hake ordenó a las naves Nortam, pequeñas y parecidas a insectos, se lanzaron hacia adelante más rápido de lo que las naves de Consejo podían rastrear mientras pasaban a través de la formación enemiga. Liberaron virus informáticos invisibles en las redes de comunicación del Consejo. En cuestión de segundos, la formación perfecta comenzó a romperse. Las naves del Consejo se encontraron incapaces de coordinarse entre sí. Algunas dejaron de moverse por completo. Otras volaron en direcciones aleatorias cuando sus sistemas de navegación fallaron. Las unidades cuánticas Bright activan escudos dimensionales. Hake continuó. El ser energético que rodeaba la flota de la coalición comenzó a brillar más. El espacio mismo pareció doblarse y retorcerse alrededor de las naves de la coalición. Las armas de Consejo dispararon a objetivos que de repente no estaban allí. Sus disparos atravesaron el espacio vacío mientras las naves reales existían en dimensiones de bolsillo. El grupo de bombardeo Asanti desactivó los sistemas de armas enemigos. Hake ordenó a las naves Asanti que lanzaran proyectiles cinéticos que impactaron las naves de Consejo con perfecta precisión. Pero en lugar de explotar, los proyectiles liberaron pulsos electromagnéticos que apagaron los sistemas de armas sin dañar a las tripulaciones en el interior. En menos de 10 minutos, la poderosa flota del Consejo flotaba indefensa en el espacio. Sus naves estaban intactas y sus tripulaciones a salvo, pero no podían luchar, comunicarse ni navegar. Hake abrió un canal de comunicación con toda la flota del Consejo. Este es el almirante Morrison de la coalición de sistemas independientes. Sus armas están desactivadas, pero sus naves no están dañadas y sus tripulaciones están ilesas. Son libres de regresar a casa. La respuesta no vino del senador Veltar, sino de una docena de capitanes de naves de Consejo diferentes a la vez sin su sistema de comunicación central. Los comandantes individuales hablaban por sí mismos por primera vez en años. ¿Cómo nos derrotaron tan fácilmente?, le preguntó un capitán. ¿Por qué no nos destruyeron cuando podían?, le preguntó a otro. Hake eligió sus palabras con cuidado. No los derrotamos. Les mostramos que la violencia no es necesaria. Podríamos haber destruido su flota, pero elegimos desactivarla en su lugar. Esa es la diferencia entre conquista y cooperación. Durante las siguientes horas, sucedió algo sin precedentes. Los capitanes de naves de Consejo individuales comenzaron a hablar directamente con los representantes de la coalición, sin que su rígida estructura de mando los obligara a seguir órdenes. Eran libres de hacer preguntas y formar sus propias opiniones. La capitana Sara de crucero Boran Starfire habló con la comandante Beck Wilson sobre el enfoque Nortam para la toma de decisiones grupales. El capitán Thorne, el comandante Jax del destructor Century Eclipse, del acorazado Krell de Minion, discutió técnicas de ingeniería Asanti con Maya Thompson. Le preguntó al Dr. Roder. Igue sobre los avances médicos humanos. Muchos oficiales de Consejo nunca habían hablado con miembros de especies que su gobierno había rechazado. Les habían dicho que estos seres eran primitivos, peligrosos o incompatibles con la sociedad civilizada. Conocerlos en persona reveló una verdad muy diferente. Mientras tanto, en Centaura Prime, se llevaban a cabo sesiones de emergencia a medida que llegaban informes de la flota derrotada. El senador Veltar caminaba de un lado a otro frente a la Cámara del Consejo. Su compostura finalmente se quebró. «Esto es imposible», repitió una y otra vez. «Las especies primitivas no pueden derrotar a las civilizaciones avanzadas. El orden natural no puede ser revocado». Pero el alto canciller Sis leía informes de los comandantes de la flota con creciente interés. «Senador, estos informes sugieren que la coalición no usó tácticas primitivas. Su tecnología parece ser más avanzada que la nuestra. Eso no puede ser cierto. Sus naves son más rápidas, sus armas son más precisas y su coordinación es superior a la nuestra». ¿Cómo explica esto? Veltar no tenía respuesta. Todo lo que creía sobre la jerarquía de la galaxia estaba siendo desafiado por hechos que no podía negar en el espacio de la coalición. Hake recibió un mensaje prioritario de la Tierra. Su hermana Lisa, que ahora dirige las operaciones de inteligencia de la coalición, había interceptado comunicaciones de todo el territorio del Consejo. «Hake, necesitas ver esto»,
Lisa dijo que 17 mundos de consejo han declarado su independencia en las últimas 6 horas. Están pidiendo unirse a la coalición. Jake sintió que su corazón se aceleraba. 17, incluidos 3 mundos centrales que han sido miembros del Consejo durante más de 30.000 años. Los altarianos se retiraron oficialmente hace 1 hora. El colectivo Meridian está realizando una votación ahora mismo. La doctora Turner se acercó con su propio informe. Señor, estamos recibiendo solicitudes de rendición de 47 naves del Consejo. Sus tripulaciones quieren desertar a la coalición. Jake observó la flota del Consejo flotando indefensa en el espacio. Muchas naves lanzaban pequeñas lanzaderas hacia las naves de la coalición. Los oficiales del Consejo abandonaban sus puestos para unirse a la organización que debían destruir. ¿Qué hacemos con la nave del senador Beltar?, preguntó el comandante Anderson. Jake reflexionó un momento. Envíale un mensaje. Dile que puede regresar al espacio del Consejo, pero también dile que si alguna vez quiere discutir un enfoque diferente para el gobierno galáctico, estamos dispuestos a escucharlo. El mensaje se envió, pero la nave de Beltar ya había comenzado el viaje de regreso al espacio Centauri. Jake sospechó que pasaría mucho tiempo antes de que el senador estuviera listo para esa conversación. Durante las semanas siguientes, la galaxia se transformó más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. La autoridad del Consejo colapsó cuando las especies miembros se unieron a la coalición o formaron sus propios gobiernos independientes. Las rutas comerciales que habían estado controladas por burócratas del Consejo durante milenios se abrieron al libre comercio. Lo más importante es que las especies que habían sido enemigas durante generaciones comenzaron a hablar entre sí directamente en lugar de a través de intermediarios del Consejo. Los viejos conflictos terminaron cuando los seres descubrieron que tenían más en común de lo que sus gobiernos les habían dicho. Jake se paró una vez más en la plataforma de observación de la estación Harmony, pero ahora la vista era muy diferente. Cientos de naves de docenas de especies se movían libremente por el espacio. La estación misma se había convertido en una pequeña ciudad donde seres de todo tipo vivían y trabajaban juntos. Maya Thompson se unió a él en la ventana. ¿Recuerdas cuando esto comenzó con solo una idea sobre construir mejores motores? Jake sonrió. Recuerdo cuando comenzó con el Consejo diciéndonos que éramos demasiado peligrosos para unirnos a su club. Creo que tenían razón. Jake vio a un grupo de niños humanos jugando con el joven Asanti Nortam y otras especies en el parque de la estación. Se reían juntos, aprendiendo los idiomas de los demás y creando amistades que darían forma al futuro de la galaxia. Tal vez éramos peligrosos. Jake dijo, peligroso para la tiranía, peligroso para la idea de que algunos seres valen más que otros, peligroso para la creencia de que la fuerza significa el derecho a dominar. Maya asintió el Consejo, pensó que estaba manteniendo a los humanos peligrosos fuera de su organización. Nunca se dieron cuenta de que estaba manteniendo la solución fuera. 1 año después, la coalición de sistemas independientes incluía más de 300 especies. El Consejo Galáctico todavía existía, pero ahora gobernaba menos de 50 mundos. La mayoría de sus antiguos miembros habían elegido la libertad sobre la seguridad, la cooperación sobre la dominación, y en las escuelas de todo el espacio de la coalición los niños aprendieron la historia de cómo la humanidad respondió al rechazo no con ira o violencia, sino construyendo algo mejor. Aprendieron que cuando alguien te dice que no perteneces a su grupo, a veces la mejor respuesta es comenzar tu propio grupo y hacerlo tan bueno que todos quieran unirse a la galaxia. Habían aprendido que lo más peligroso de los humanos no era su capacidad para la guerra, sino su capacidad para